Vamos a usar las razones trigonométricas junto con el teorema de Pitágoras y la relación entre los tres ángulos de un triángulo para resolver triángulos. Esto significa calcular aquellos elementos que se desconocen a partir de los datos dados. Antes de comenzar con los ejemplos, vamos a ver algo importante a tener en cuenta respecto de la notación que puede ser útil para algunos de los problemas. Si tenemos un triángulo rectángulo cuyos vértices se llaman A, B y C, entonces tenemos que tener en cuenta que los lados se nombran, además de como hipotenusa y cateto, en función de las letras. O sea, el lado que está enfrente del ángulo A va a ser el lado A, el lado que está enfrente del ángulo B va a ser el lado B, y lo mismo para el lado que está enfrente del ángulo C. Entonces, en este caso también podemos decir que la hipotenusa es el lado C y los catetos son los lados A y B. Bien, partamos entonces de este ejemplo en donde tenemos un triángulo rectángulo, conocemos la medida de este ángulo, por supuesto también podemos calcular la del otro ángulo, pero no lo necesitamos. Conocemos la medida del cateto adyacente al ángulo que nos dieron y queremos averiguar el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. Entonces, empezamos calculando, por ejemplo, el cateto opuesto, el valor de la x. Entonces, tenemos que averiguar el cateto opuesto conociendo el cateto adyacente. Eso lo podemos vincular a través de la tangente. Entonces podemos decir que la tangente de 35 grados es igual a x dividido 10 metros. La tangente de 35 grados la podemos calcular y el 10 metros hacemos multiplicación y nos va a quedar entonces 10 metros por la tangente de 35 grados. Podemos calcular primero ese valor y después multiplicar por 10, pero también podemos hacer directamente esta cuenta poniendo en la calculadora 10 por tangente de 35 y el igual. Y eso nos da 7,0020753882. Nos vamos a quedar con dos dígitos y ponemos entonces que x es aproximadamente 7,00. ¿Por qué pongo los dos ceros? Para indicar que estamos redondeando a dos dígitos, aunque no tengan valor en realidad. Vamos ahora a calcular la hipotenusa. Vamos a usar los datos originales del problema, o sea, quiero usar los 10 metros del cateto adyacente para averiguar la hipotenusa. Por lo tanto, adyacente con hipotenusa lo podemos vincular con el coseno. Digo entonces que el coseno de 35 grados va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, acá tenemos la y, la incógnita dividiendo, vamos a multiplicar por y nos queda y por coseno de 35, que podemos calcularlo, pero también podemos arrastrar hasta el final. Y ahora dividimos por coseno de 35 y nos quedan 10 metros sobre coseno de 35. Esta cuenta también la podemos hacer directamente en la calculadora, apretando 10 dividido cos 35 y después el igual. Y en este caso nos da aproximadamente 12,21 metros. Y ya tenemos entonces los dos lados que queríamos calcular. En este otro problema tenemos como datos dos de los lados del triángulo, el cateto opuesto al ángulo que está señalado y la hipotenusa. Y en este caso queremos averiguar la medida de este ángulo. Entonces, nosotros sabemos que cateto opuesto, hipotenusa y ángulo están relacionados a través del seno. O sea, el seno
del ángulo, que en este caso solo sabemos que se llama alfa, es igual a el cateto opuesto, que mide 3 metros, sobre la hipotenusa, que mide 5 metros. Fíjense que acá las unidades se cancelan, o sea que nos queda simplemente que el seno de alfa es igual a 3/5. La razón de la que hablamos cuando definimos seno, coseno y tangente. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver este cálculo? ¿Cómo despejamos, por decir de alguna manera, el valor del ángulo alfa? Bueno, ahí también vamos a usar la calculadora. Y fíjense que voy a escribir como si fuera la tecla de la calculadora que dice sin, y arriba dice en color naranjita sin -1. Bueno, precisamente eso es lo que tenemos que usar para calcular el ángulo. O sea, con esto calculamos el seno cuando el ángulo es dato, lo conocemos, y con esta parte de la tecla la usamos para calcular el ángulo. Para usar la parte de arriba de la tecla, siempre primero apretamos la tecla Shift. Entonces, en realidad, esto lo podemos terminar de escribir diciendo que alfa va a ser el seno a la -1 de 3/5. Esto es una notación, no es una potencia como potencia en sí, es una notación para representar cómo calculamos el ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos en la calculadora? Lo muestro acá. Vamos a tocar primero la tecla Shift para decirle a la calculadora que vamos a utilizar la parte de arriba de la tecla, que es la tecla seno. Después y fíjense que en la pantalla aparece sen -1. Lo que necesitamos ahora es ingresar el número 3/5. Como es una fracción, lo vamos a ingresar entre paréntesis. Entonces, tecla paréntesis, 3 dividido 5, cerramos el paréntesis y apretamos el igual para que efectivamente realice el cálculo. Fíjense que nos da alfa igual 36,8, 6, 9, 8, etc. Estos son grados. Vamos a usar la tecla de grados, minutos y segundos para que nos discrimine cuántos grados, cuántos minutos y cuántos segundos. Simplemente aprietan la tecla de grados, como ya vimos, y entonces les tiene que escribir 36 grados, 52 minutos, si bien en la calculadora algunos modelos al menos siguen escribiendo el gradito, 11,63 segundos. Este es entonces el valor del ángulo del triángulo. Tenemos acá otro ejemplo para calcular el ángulo alfa conociendo la medida de los dos catetos. O sea, este cateto es el cateto que está enfrente del ángulo, por lo tanto este es el cateto opuesto, y este otro es el que está al lado del ángulo, por lo tanto el cateto adyacente. Si queremos entonces vincular cateto opuesto adyacente con el ángulo, vamos a hacerlo a través de la tangente. Tangente de alfa entonces es igual a cateto opuesto, 2,5, dividido cateto adyacente, que es 4. Nuevamente se nos van las unidades, o sea, nos queda que tangente de alfa es igual a 2,5 dividido 4. Pueden hacer la cuenta o pueden dejarla para el final. Esta cuenta nos da 0,625. Entonces, para calcular el ángulo alfa tenemos que hacer tangente a la -1 de 0,625. Eso significa que tenemos que apretar de la siguiente manera la tecla Shift, la tecla tangente, ahí aparece en la pantalla tan -1, y ahora escribimos el número 0,625. Apretamos el igual y me da 32,8
0,00538 y varios números más. Vamos a decirle que discrimine los grados, minutos y segundos apretando la teclita de grados y tenemos entonces 32 grados, 0 minutos, 19,38 segundos. Puede ser que alguna calculadora este último número se los dé redondeado o con algún dígito menos o algún dígito más. Eso puede depender del modelo.